Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo inicio de semestre, en particular a esta asignatura Desarrollo de habilidades de liderazgo. Durante las próximas semanas, durante los próximos meses, estaremos dando respuesta a interesantes preguntas que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, ¿qué es un líder? ¿Qué necesita un líder para serlo? ¿Qué características debe de tener? ¿Qué habilidades puede desarrollar? ¿Acaso puedo ser yo un líder? Todas estas interrogantes deben de tener un fundamento teórico, el cual vamos a revisar durante el transcurso del semestre. Además, también estaremos trabajando con elementos psicológicos muy importantes que dan pauta a saber si podemos o no podemos desarrollar determinadas características de liderazgo. ¿Mi personalidad me va a permitir ser líder? ¿Solamente existe un tipo de líder? Como ven, el panorama luce bastante interesante, por lo que los invito a que continúen durante este semestre con un servidor para poderle dar respuesta a todas estas interrogantes. Sean ustedes bienvenidos. Bien, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación? En la presentación omití decirles que realmente este va a ser un semestre un poco sui generis en relación a los últimos semestres, ya que vamos de inicio en línea, pero se pretende que en algún momento regresemos al modelo presencial. En lo particular, yo considero que puede parecer acelerado intentar regresar a las clases presenciales por la situación pandémica que estamos viviendo y donde pues esta variante del Omicron no crean eso de que es una gripita, que solamente con té, que con Vicks Vaporub. Lamentablemente la variante Omicron tiene gente en el hospital y también hay gente que ha muerto por esta variante, entonces pues hay que tener consideración especial sobre de que no ha terminado aún la pandemia. Entonces les decía que va a ser un inicio de semestre sui generis porque vamos a iniciar en línea y vamos a, en algún momento, si las condiciones sanitarias lo permiten, retomar las actividades de manera presencial. Por lo pronto, la materia que yo voy a impartir, y donde yo voy a estar trabajando, yo voy a suponer que lo vamos a hacer en línea y pues si ya las autoridades determinan otra cosa, pues ya iremos haciendo los ajustes. Pero por lo pronto vamos a suponer que todo el semestre se va a dar en línea. Y la forma de trabajar que vamos a tener va a ser utilizando la plataforma Google Classroom. La plataforma Google Classroom es una plataforma amigable con los usuarios que tiene una interfaz muy dinámica que nos permite interactuar de manera simple pero de manera efectiva. Y es muy importante que yo les haga la aclaración de que vamos a continuar en el modelo asincrónico. Algunos de ustedes ya han trabajado conmigo y ya saben más o menos la mecánica de cómo he ido yo trabajando en estos dos últimos años que hemos estado bajo el modelo en línea. Para aquellos que no, la mecánica es muy fácil, ¿no? Ya les envié yo un correo a ustedes, la mayoría de ustedes ya lo recibió, algunos pues escribieron mal su correo y entonces voy a buscar la forma de ponerme en contacto con aquellos alumnos que no recibieron el correo porque había un error en sus direcciones. Pero bueno, ustedes ya están dentro de la plataforma y cada día martes yo voy a subir un video como este que están ustedes viendo, donde estarán los contenidos de de la asignatura y posteriormente dentro del video pues les voy a dejar una pregunta o les voy a dejar una instrucción para que ustedes tengan una participación. Considero que los contenidos de esta asignatura se van a impartir en alrededor de 15 semanas de clase, en los cuales iremos ahí dividiendo los videos. Habrá semanas donde habrá solamente un video, habrá semanas donde solamente habrá dos videos, todo dependiendo de cómo se vaya desarrollando la situación de la pandemia. Eh, la forma en la que yo voy a llevar un control de su asistencia va a ser a través de participaciones.
Como les decía, la plataforma es muy versátil, es como si hiciéramos una publicación en Facebook. Yo doy una pregunta, yo doy una instrucción, dejo una actividad y ustedes pues ahí van respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces no debemos de tener mucho problema. Si ustedes saben utilizar una red social, pues van a saber utilizar la plataforma. Para que ustedes tengan examen o derecho a examen final, el cual va a ser el 100% de su calificación, esto quiere decir que lo que ustedes saquen en el examen va a ser su calificación final, van a tener que acumular alrededor de 90% de participaciones o 90% de asistencia. ¿De acuerdo? Entonces yo cada semana voy a subir un video, voy a dejar una pregunta y ahí vamos a ir sumando participaciones, sumando asistencias, para que al final cada uno de ustedes tenga la oportunidad de tener un examen final. No se preocupen, el examen no está, bueno, según yo, no está cargado. Y además les voy a ir, a lo largo del curso, les voy a ir compartiendo material, pues para que tengan ustedes la posibilidad de cursar satisfactoriamente esta asignatura. Bien, algunos de ustedes ya me conocen, otros no. Para aquellos que no me conocen, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Francisco Martínez Becerra, soy doctor en psicología por la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Y bueno, la forma de contacto que vamos a tener va a ser a través de la plataforma. Si ustedes tienen ahí alguna duda acerca de la materia, no le entendía esto, profesor, o no me quedó claro lo otro, pues ahí me ponen ustedes una pregunta y con todo gusto les doy salida a sus inquietudes. Si la situación que ustedes tienen es algo más particular, algo más personal, profe, fíjese que tengo un problema y no pude meter la materia, o a lo mejor la tengo que dar de baja, cualquier cosa que esperemos que no lleguemos a esos extremos, pues me pueden ustedes contactar mediante mi dirección de correo electrónica que aparece en pantalla. Ahí yo le doy salida a todos los correos. Me tardo a veces porque pues en ocasiones me llegan muchos, pero a cada uno de ustedes les doy puntualmente salida a sus inquietudes. Ahora bien, una de las cuestiones que se han venido manejando últimamente y que me parece un tanto injusta hacia nosotros los profesores es aquello de que mucha gente piensa o manifiesta de que pues nosotros estamos muy cómodos en nuestras casas, cobrando dinero sin hacer nada por trabajar. La gran mayoría de los profesores que yo conozco no caen en este supuesto, y por supuesto que yo tampoco lo hago. Yo desde hace unos meses a la fecha me he estado presentando constante y sonante en mi oficina, allá mismo en la escuela El Esiquie. Entonces, si ustedes tienen algo que realmente sea súper urgente, que solamente lo pueden tratar en persona conmigo, me van a encontrar ustedes en el edificio 8, en la planta baja, en una oficina que se llama Oficina de Proyectos Vinculados. En el edificio 8, frente a las escaleras viniendo del estacionamiento, hay una puerta, y en esa puerta hay un interfón. En ese interfón hay dos etiquetas que dicen guide. Ahí tocan, y ahí la recepcionista, con todas las medidas de seguridad, va a preguntarles qué desean y demás, y ya si yo estoy disponible, con todo gusto salgo, ¿de acuerdo? Aunque la realidad es que esta situación del coronavirus aún no ha pasado. Yo ya me contagié 2 veces, yo tengo a mi esposa en el hospital contagiada por coronavirus también. Entonces, pues hay que buscar que el contacto personal sea mínimo. Si lo podemos resolver con un correo electrónico, si lo podemos resolver con una duda en la plataforma, pues lo invito a que lo hagan. Pero pues, si es necesario, estrictamente necesario que tengan ustedes que platicar conmigo en persona, pues lo haremos a través de un vidrio con la sana distancia y demás, ahí en el edificio 8, planta baja. ¿De acuerdo? Bien, bueno, finalmente vamos a tocar el primer tema que tiene que ver con la asignatura que nos compete el día de hoy, que es decir, el liderazgo. En pantalla vemos algunas definiciones de liderazgo. Generalmente a mí no me gusta trabajar con definiciones porque una definición es
la idea que una persona tiene acerca de determinado tema. El objetivo de esta asignatura es que ustedes propios vayan generando sus propias ideas y conceptos acerca del liderazgo. Sin embargo, considero pertinente que en esta ocasión trabajemos o les muestre yo algunas definiciones porque me parece importante que vayamos creando contexto sobre qué significa el liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el liderazgo significa poder jerárquico, es decir, que dentro de un organigrama, pues tú estás hasta arriba, tú eres el jefe, tienes personas a tu mando. Es muy importante ya desde ahorita desmitificar esto de que un líder equivale a un jefe. No necesariamente. No necesariamente todos los jefes son líderes. Muchas veces el jefe está ahí por azares del destino, por situaciones que pudieran parecer fortuitas, y no necesariamente un jefe puede ser un buen líder. A lo mejor es una persona que es competente en su trabajo y demás. No quiero decir que todos los jefes sean tontos o que todos los jefes no merezcan estar ahí, pero no necesariamente por ocupar un puesto de alta jerarquía se va a suponer que esta persona es un líder. Entonces, ojo, no todos los jefes son líderes. Y la segunda es que no todos los líderes necesariamente ocupan puestos de alta jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces, si leemos algunas de estas tres definiciones que están ahí, nos podemos dar cuenta de lo que les acabo de decir. Por ejemplo, la primera, que es la habilidad de convencer a otros para que busquen objetivos con entusiasmo, el logro de objetivos definidos. Ok, entonces aquí no habla de ser jefes, ¿no? Aquí cualquiera que se ponga las pilas puede influir en otras personas para conseguir elementos que sean de común acuerdo, que sean objetivos comunes al grupo, ¿de acuerdo? Luego hay otra definición que es muy interesante, que es la de el proceso mediante el cual un individuo ejerce poder sobre otros. Esta sí va más marcada hacia lo que se conoce ya como ejercer el liderazgo desde un punto de vista jerárquico. Es decir, voy a utilizar mi poder, voy a utilizar mi influencia para que tú y los demás hagan lo que yo quiero. No necesariamente esto está mal, pero es una forma distinta de ejercer liderazgo. Y por último, la que a mí más me gusta, que es la de Blanchard, es la capacidad de influir en otros mediante el desencadenamiento del poder y el potencial en las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ejercer mi liderazgo motivando a las personas que estén junto a mí, es decir, predicando con el ejemplo. Las voy a empoderar a ellas para que ellas a su vez empoderen a las personas que están abajo de ellas. Esto es una forma de compartir el poder o delegar el poder sin que esto me ocasione a mí como líder un conflicto emocional o de que me vayan a tumbar el lugar, me vayan a tumbar el puesto. No necesariamente. Los que son verdaderamente excelentes líderes tienen esta capacidad de ir delegando responsabilidades y solamente concentrarse en lo importante que puede ser la toma de una toma de decisión difícil, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir con este punto, yo lo que requiero es que no se aprendan o no entiendan el liderazgo a partir de definiciones, aunque estas que están aquí son muy explicativas, sino que ustedes entiendan el liderazgo a partir de su propio contexto, porque el liderazgo se ejerce a partir de las personas que nos rodean. Vas a tener la capacidad de identificar quién de los que te está rodeando te puede ayudar y quién no. Y este que no te puede ayudar no necesariamente lo tienes que desechar. Le tienes que buscar una tarea en la que sí te sea útil. Entonces, esto de liderazgo en pequeños grupos, en organizaciones, a nivel corporativo, a nivel deportivo y demás, siempre va a tener connotaciones muy especiales, pero el primer punto es reconocer la capacidad y competencia de tu equipo. ¿De acuerdo? Una vez entendido lo anterior, surgen preguntas interesantes como las que vemos en pantalla. ¿Por qué la gente sigue a un líder? ¿O por qué cuando las cosas van mal, las personas volteamos a ver a nuestros líderes? Estas preguntas son muy válidas y generalmente tarde o temprano nos asaltan porque finalmente son interrogantes
que nos obligan a la reflexión, ¿no? ¿Por qué determinado político tiene tanto arrastre con la gente si no piensa igual que yo? ¿O por qué determinado locutor? ¿O por qué determinado escritor? ¿O por qué determinado profesor? ¿O por qué determinado poeta? Líderes en la historia ha habido muchos y no necesariamente todos han tenido puestos de jerarquía. ¿Qué es lo que hace que la gente voltee a ver un líder? ¿Por qué necesitamos entonces de la presencia de un líder? Aquí partimos de la base de que en ocasiones las personas nos declaramos incompetentes para resolver un problema específico. ¿De acuerdo? Cuando las cosas van mal, cuando estamos pasando por una mala racha, cuando el panorama no luce adecuado, no luce claro, siempre buscamos a alguien que nos saque del atolladero, siempre buscamos al guía, siempre buscamos a alguien que juegue el papel de héroe. Finalmente hay elementos psicológicos muy interesantes que operan en este tipo de pensamientos. Número uno, pues a nivel individual estamos aceptando que a lo mejor somos incompetentes o que tenemos miedo o que nos declaramos inseguros totalmente ante la complejidad del problema que estamos enfrentando. Y número dos, generalmente los líderes, como dice ahí, representan una figura de autoridad. Esto tiene que ver con un proceso psicológico que se conoce como la proyección. La proyección es que muchas veces algo que a ti te falta interiormente lo buscas en otra persona. Y entonces tú proyectas esa debilidad en otra persona. Si esa otra persona te complementa en eso que a ti te hace falta, entonces estás proyectando. Muchas veces las personas que siguen a un líder político, por ejemplo, ¿no? Pues estas personas ven en ese líder político una figura de autoridad. Ven a alguien que se le asemeja a su papá o a un profesor o a alguien que tiene una autoridad moral superior, una autoridad profesional más amplia y por lo tanto él está cubriendo este vacío que yo tengo para enfrentar el problema. Yo no lo puedo enfrentar, pero si me junto con esta persona, él lo va a resolver por mí. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta el manejo que hacen, por ejemplo, los políticos van a ser el mejor ejemplo de muchos de los temas que vamos a estar tratando en esta asignatura. ¿Por qué? Porque finalmente, nos gusten o no, muchos de ellos son líderes. Entonces, ellos se dan cuenta, o si no ellos, sus asesores, se dan cuenta precisamente de estas deficiencias que nosotros como individuos tenemos y que requerimos forzosamente que alguien nos guíe el camino. Entonces, un líder nos representa una figura de autoridad. Puede ser una autoridad profesional. Él puede ser mi líder porque él sí fue a la escuela, porque él tiene libros escritos, porque él ya hizo esto, ya hizo aquello, o como se maneja en la política, porque él tiene autoridad moral, porque no es corrupto, ajá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente nosotros buscamos a alguien que sea, por lo menos en el papel, mejor que nosotros para seguirlo, ¿de acuerdo? Y esto, finalmente, esta imagen que el líder proyecta nos genera confianza. Es muy importante que un líder te genere confianza. Si un líder no te genera confianza, podrá ser mejor que tú, podrá tener mejor currículo que tú, pero finalmente no te otorga confianza. Y de nueva cuenta regresamos al ámbito de la política. Muchas veces cuando a nosotros como ciudadanos nos ponen a elegir entre determinados personajes, candidatos de partidos políticos, pues vamos a encontrar que a lo mejor hay uno que tiene mejor currículo que otro y nos encontramos que hay otro que tiene mejor currículo que los otros dos, pero no necesariamente terminamos votando por ese, porque a lo mejor el que tiene mejor currículo, el que está mejor preparado, no necesariamente nos otorga confianza, ¿no? Y esto ya tiene que ver también propiamente con nuestras propias inseguridades. Esto lo vamos a ver más adelante, pero finalmente, pues a lo mejor tú estás buscando a alguien que sea como tú, no necesariamente que alguien que sea diferente a ti, sino a lo mejor buscas a alguien que se identifique ya sea con tu forma de pensar o con tu forma de sentir, ¿de acuerdo? Entonces esta pregunta de por qué la gente sigue un líder es muy interesante y yo los invitaría en la plataforma a que respondieran a esta pregunta. ¿Por qué la gente sigue un líder? En este caso les voy a preguntar a ustedes por qué ustedes siguen a determinado líder y les voy a pedir que me
expliquen a quién siguen y por qué siguen, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esta va a ser la pregunta detonante en la plataforma esta semana. Ok, hay algunos aspectos muy importantes a considerar a la hora de tratar de entender el liderazgo. El primer aspecto, y es muy importante, es que el liderazgo no es algo que se mantenga estático, no naces siendo líder. Finalmente, a lo mejor naces con algunas características que a futuro te van a permitir ser líder, como el carisma, como la facilidad de palabra, como la empatía, etcétera, etcétera. Ok, naciste con eso, pero finalmente no todo el tiempo fuiste líder. Tuviste que haber aprendido algunas cosas, tuviste que haber chocado con algunas piedras, tuviste que haber saltado algunos obstáculos para convertirte en líder. Entonces el liderazgo no es una característica que se mantenga uniforme, que se mantenga sin cambio. Como todo en la vida, hay que realizar adaptaciones, hay que realizar cambios, hay que realizar ajustes para que el liderazgo se mantenga por mucho tiempo y sobre todo se mantenga efectivo. Esto de nueva cuenta regresó con los políticos. Hay políticos que en algún momento de sus vidas fueron buenos líderes, pero como no hicieron los cambios a su discurso, no hicieron los cambios a su forma de ver las cosas, no hicieron los cambios inclusive a la gente que lo rodea, entonces su liderazgo dejó de ser efectivo. Entonces muy importante que entendamos que el liderazgo no se puede mantener siempre en una parte muy alta, como tampoco no siempre va a estar en una parte muy baja. Es de picos y valles y necesitamos nosotros realizar ajustes para, pues, en la medida de lo posible, mantenernos en picos. Segundo, y esto es muy importante, el liderazgo implica influencia. Acuérdense lo que les decía yo hace rato. No necesita el liderazgo ejercer poder, obligar a las personas a fuerza a que te sigan. Esto en algunos lados, en algunos países de corte comunista, como Corea del Sur, como China, en Cuba, en menor medida Venezuela, pues muchas veces a la gente le obligan a afiliarse al partido, a ir a los eventos, etcétera, etcétera. No necesariamente eso significa un buen liderazgo. Ahí estás utilizando el poder que tienes, político, económico, etcétera, etcétera, para que la gente te obligue. No necesariamente un buen líder puede utilizar esta característica. Lo que sí necesitas hacer es tener influencia en las personas que te siguen. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedes influenciar a las personas? Pues en tu modo de actuar, en tu modo de hablar, en tu modo de vestir. Bueno, finalmente, ustedes que están jóvenes y que ya están más empapados en esto de las redes sociales, pues ustedes me dirán qué tipo de influencia tienen, por ejemplo, los youtubers, ¿no? Ya ahora inclusive se les reconoce como influencers o personas que tienen influencia. Ya que la mayoría de ellos diga puras estupideces en línea es otra cosa, pero finalmente están influenciando a las personas. Entonces, fíjense lo importante que es la influencia. Y la influencia viene a partir de cómo te expreses, qué ideas expreses y qué actividades o conductas tengas tú que permitan que las personas que te están viendo se inspiren y quieran seguir tu ejemplo. Entonces, el liderazgo necesita influencia. Muy importante, el tercer punto, el liderazgo es un fenómeno grupal. Esto es bien importante porque aquella persona que no entienda que el líder necesita del grupo, está perdido, ¿eh? Súper importante porque esto sobre todo tiene una buena influencia o un buen efecto, por ejemplo, en las compañías, en las organizaciones, donde hay esquemas de organigrama. Mucha gente piensa, este es un error muy común, que tú tienes que quedar bien, por ejemplo, en un esquema jerárquico, que tú tienes que quedar bien con el de arriba, ¿no? Vamos a suponer que eres un mando medio, que tienes gente trabajando para ti, pero que aún así tú reportas a superiores jerárquicos. Mucha gente comete el error de literalmente estar de lambiscón, de lamebotas, de adulador con el de arriba, y te olvidas con el de abajo. Eso es un error, porque finalmente cuando las cosas estén mal, cuando las cosas se pongan pesadas, el que te va a apoyar es el de abajo, no el de arriba. Al de arriba no le importas, o el de arriba simplemente te exige resultados, pero el de abajo finalmente va a ser la persona o el grupo de personas con las que tú vas a estar conviviendo
cotidianamente, con las que vas a estar interactuando, con las que vas a estar trabajando. Si tú no permites que te apoye el de abajo, muy probablemente no vas a poder quedar bien con el de arriba. Entonces es muy importante que reconozcamos el valor del grupo. Un líder no es nada sin su equipo de trabajo, sin su grupo, sin sus seguidores. Hay gente que tarde o temprano se queda sin seguidores porque no los valoró de manera suficiente. Líderes en la historia bajo este concepto hay muchos. El principal ejemplo que yo les podría poner, pues Adolf Hitler. En algún momento Adolf Hitler fue una persona que tuvo arrastre con las masas, pero como no valoró lo que las masas hacían por él, sino se pensó que solamente su única labor era adularlo, al final de sus días, al final de su régimen, se fue quedando solo. Y actualmente hay muy pocas personas que comparten los ideales de Adolfo Hitler, porque finalmente pues es algo que inclusive en la actualidad pues hasta socialmente se ve mal que tú digas que admiras a Hitler. ¿Por qué? Porque él no valoró el fenómeno grupal. ¿De acuerdo? Y bien importante, y también va de la mano un poquito con lo que les platicaba yo de Hitler, pues finalmente lo que nosotros buscamos es la obtención de una meta o un objetivo común y no del particular. En este caso, pues Hitler primero le vendió la idea a su pueblo de que todo lo que se hacía en nombre de Alemania, y después pues todo esto de conquistas y tomas de territorios y guerras, intervenciones y demás, pues ya no se hacía en nombre de Alemania, sino se hacía para incrementar su ego, y finalmente pues como yo les dije, se terminó quedando solo. Es muy importante entonces que cuando nosotros vamos a ejercer determinado tipo de liderazgo, lo hagamos por los objetivos comunes del grupo, lo que generalmente pasa en la política, ¿no? Los políticos cuando están en campaña te dicen que todo lo que están haciendo lo hacen en favor de México, en favor del país, pero ya una vez que son electos, pues ya nomás jalan agua para su molino. Entonces es bien importante que para que un liderazgo siempre sea efectivo y perdure en el tiempo, necesita forzosamente que los objetivos en los que se estén trabajando siempre sean objetivos comunes, no objetivos personales. Claro, hay líderes que manipulan a la gente para alcanzar objetivos personales, pero tarde o temprano, y recuerden lo que se los dije aquí ahora, tarde o temprano todos esos líderes van a terminar por caer porque se olvidaron del grupo y se centraron más en el objetivo individual. ¿De acuerdo? Bien, les decía yo que existen varios factores psicológicos que influyen en cómo un líder se desempeña y en cómo la gente comienza a seguir a un líder. Ahí dice la gráfica que todos admiramos a los líderes. Pues sí, tarde o temprano, aunque digamos que no, cada uno de nosotros admiramos a alguien. Y lo admiramos aunque sea un pariente, aunque sea tu papá, aunque sea tu padrino, aunque sea el vecino, etcétera, etcétera. Admiramos alguna característica que tenga esta persona que nos invite a emularle, a ser como él o a seguir su ejemplo. Y como les decía yo, finalmente una parte primordial es de que los líderes olvidan que el seguidor es la parte primordial de la ecuación. Si no hay un seguidor, si no hay gente que siga tus ejemplos, no vas a poder funcionar como líder. Por eso es muy importante influir y no obligar a la gente. Esto ya lo platicamos hace unos minutos. Después dice, el líder puede transmitir a las personas un modelo de identificación o transferencia. Esto de la transferencia es lo que yo les decía, es un mecanismo psicológico donde yo estoy ahí llenando huecos emocionales internos con la personalidad del líder o de este sujeto al que admiro. Finalmente él me va a llenar estos huecos y él me va a hacer que realicemos esta situación de transferencia. Como dice ahí, puede ser paternal, maternal o fraternal. Muchas veces, nosotros en los líderes vemos una figura paterna, alguien que nos representa autoridad, ya lo platicábamos hace rato, ¿no? En ocasiones, pues esta figura paterna, pues se la cree y termina actuando como si todos fuéramos sus hijos. Y entonces ahí sí ya empieza a perder un poquito de valor y de efectividad el ejercicio del liderazgo. Bueno, pero para concluir, necesitamos entender que los fenómenos
que de arrastre que tienen las personas, de arrastre que tienen la gente, y de repente el que la gente también pierda piso al seguir a un líder, por ejemplo, no sé, eh, las groupies en un concierto de rock, ahí con Maluma o no sé qué actores o cantantes les gusten a ustedes, de repente ahí las groupies pierden ahí piso y se desmayan y ¿por qué? Porque hay un factor psicológico que va ligado a ese fanatismo, a esa excesiva admiración que se puede tener hacia determinadas personas. Bueno, con esto concluyo la clase del día de hoy. Espero que los temas que tratamos sean de su interés. Los voy a invitar a que una vez que yo ponga este video y ponga la pregunta relacionada al video, pues comiencen ustedes a participar. Van a tener ustedes para participar a partir del día de hoy que yo ponga la pregunta y hasta el próximo jueves van a tener la posibilidad de participar en esta pregunta hasta el próximo jueves, que va a ser cuando suba yo el siguiente video. Entonces, pues los estaré leyendo con mucha atención y los estaré escuchando hasta la próxima semana. Tengan cada uno de ustedes un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves.